Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa hora, en este día glorioso que el Señor nos ha dado la vida y nos ha extendido su cetro de misericordia, de amor, de bondad. Queremos agradecerle al Señor por este día hermoso y queremos darle la bienvenida a usted a esta transmisión, la cual el Señor pues nos va a bendecir, nos va a exhortar, nos va a ayudar para poder reflexionar de cómo nuestra vida debería estar delante del Señor cada día. Hoy queremos hablar acá la palabra del Señor, pero antes de ello queremos orar y queremos suplicarle al Señor que Él nos pueda dar una palabra revelada, una palabra que venga de parte de su corazón y que venga para poder alumbrar nuestro caminar delante de Él. Yo quiero en esta hora, en el nombre del Señor, que oremos. Padre, queremos dar gracias porque tú eres bueno, maravilloso, poderoso, santo, digno de toda gloria, Señor, y de toda honra. Hoy nos presentamos para darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, para darte gracias por tu pueblo que hoy, Señor, se ha conectado también, Padre, con ese anhelo, con ese deseo de recibir de ti la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Hoy, Señor, nos presentamos solicitando que nos auxilies, que nos guíes, que nos lleves, Señor, de dimensión en dimensión hasta ver a Dios en Sión. Queremos, Señor, que la palabra nos pueda, Señor, afirmar nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestra manera de obrar, y todo lo que hagamos sea basado en esa palabra gloriosa, poderosa, la cual, Señor, sabemos que tú lo dijiste a Israel y nos lo has dicho a nosotros, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Yo quisiera platicarle hoy de un tema que, bueno, ya lo hemos venido platicando constantemente. No podemos de alguna manera bajar la guardia en ningún momento para poder decirle a usted que el Señor viene pronto, que el arrebatamiento está más cerca que cuando creímos, que la venida del Señor está a las puertas, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, es un tiempo en el cual
mi hermano, es peligrosísimo, pero ha sido un tiempo y es un tiempo hermoso en el cual el Señor nos eligió para esta faceta, para este final. A nosotros nos dejó y nos estableció para poder vivir este tiempo, lo cual pues, aunque sea un tiempo final y un tiempo, le puedo decir, complicado, el Señor ha sido bueno y el Señor nos ha venido bendiciendo y no podemos, hermano, ignorar sus milagros, su bendición, su provisión sobrenatural, su cobertura, todo lo que Él ha venido haciendo. Él ha demostrado su fidelidad para los que lo amamos. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí podemos decir que todo lo que ha venido pasando nos ha ido ayudando. Perdón. Entonces aquí, yo lo que quisiera decirles, que es lamentable que mucha gente no está atendiendo a la palabra y que muchos están ignorando el tiempo que estamos viviendo. Muchos están ignorando que las señales que el Señor profetizó en toda la palabra profética más segura ya se está cumpliendo a una dimensión, pero al pie de la palabra. Pero que lamentablemente muchos, incluso parte de la iglesia, está ignorando esta bendición y está ignorando esa venida que está a las puertas, ese momento en el que el Señor va a arrebatar a los que estemos vigilando, a los que estemos, hermano amado, preparándonos y reconociendo que necesitamos del Señor constantemente. Entonces, yo le quiero hablar hoy de los arrebatados, de los que el Señor va a arrebatar. La Biblia habla de los muchos, de los escogidos y de los fieles. Y no le voy a hablar de eso, aunque está íntimamente ligado, está vinculado, pero me refería a eso porque así como muchos hay llamados, pocos escogidos, y me imagino, y lo puedo decir así, que son más pocos los que van a alcanzar una estatura de fidelidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, hermano amado, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que está ignorando. Hay mucha gente que, aunque ya sabe que todo lo que está pasando es de parte de Dios, no están poniendo atención al asunto. Esto es como cuando Moisés llegó a Egipto y le empezó a hablar al pueblo que él era alguien enviado de parte de Dios, y el pueblo no se apercibió. El pueblo lo que hizo fue ir en contra de Moisés. Yo no digo que allá está alguien en contra de nosotros, pero sí le puedo decir que hay mucha gente que está ignorando la venida del Señor. Y cuando hablamos de la venida del Señor, no me refiero solo, aunque yo le quiero hablar hoy de la venida del Señor, pero en secreto, como siempre lo he venido platicando de varias maneras, a un punto a que cada día nosotros podamos, hermano, por favor, ser concientizados de la realidad que estamos viviendo. Entonces, así como está la venida en secreto del Señor, está la venida pública del Señor, de las cuales yo ya le he hablado varias veces. Pero como diría el apóstol Pablo, pues nosotros no nos es molesto volver a platicar o volver a repetir lo que la palabra del Señor dice. Miremos unos versos, por favor, y miremos aquí en primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice acá. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Verso 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Aquí lo que podemos ver es que el apóstol está seguro de que los tesalonicenses no están ignorando nada. Y les dice: hermanos, con respecto a los tiempos,
y a las épocas. No tenéis necesidad que te explique. Porque ustedes saben que el Señor, el día del Señor, va a ser como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche para aquellos que no están apercibidos. Como ladrón en la noche para aquellos que ignoran su venida. Pero no para aquellos que constantemente se están congregando virtualmente. Porque no estamos presencial todavía. Se nos ha complicado. Pero estamos trabajando. Y poco a poco estamos viendo cómo empezamos a hacer algunos ajustes para poder de alguna manera empezar a pilotear esta nave presencialmente hablando. Entonces, en el nombre del Señor, aquí el apóstol Pablo le está diciendo: tesalonicenses, ustedes conocen el tiempo, conocen las épocas, les he enseñado y sabemos que el Señor está a las puertas y que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero vuelvo a la carga: va a venir como ladrón en la noche para aquellos que no estemos vigilando, para aquellos que no estemos firmes con el Señor y que estemos viendo para otro lado o haciendo cosas que no son agradables al Señor. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses, perdón, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahorita se lo leo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hermanos amados, ¿qué tiempo estamos viviendo? Tiempos difíciles, tiempos finales, últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos días. Este es el final del periodo de la iglesia. Estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de poder comparecer ante el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses, le está hablando a Timoteo y les está diciendo: pero debes, le dice a Timoteo, saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, ahorita este tiempo ha sido un tiempo peligroso, huracanes, hay hambre, hay gente que se quedó sin sus bienes, sin su casa, algunos perdieron a sus familias. Hermano, la situación está cardíaca. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, como diría el Señor Jesucristo, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Entonces aquí, en el nombre del Señor, tenemos que estar vigilando. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que el Señor nos ha mandado a hacer. A decirle a todos los hombres, en primer lugar, a decirle a la iglesia: arrepiéntanse si no están haciendo las cosas como Dios quiere, y aprovechemos el tiempo que tenemos para poder venir y ponernos a cuentas con el Señor. Porque aquí el Señor está demostrando que Él pasa por alto las ofensas, la ignorancia, Él pasa por alto los pecados de la humanidad y les dice: les doy una oportunidad, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios no es malo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios compasivo, es un Dios verdadero, es un Dios amoroso, bondadoso, que constantemente nos está platicando, nos está hablando. Y hermano, y por todos lados Él tiene gente hablándole la palabra a la humanidad. Él ama la humanidad, Él ama la iglesia, Él ama a su novia. Entonces aquí nosotros no deberíamos de estar ignorando. Nosotros no deberíamos de ignorar el tiempo que estamos viviendo.
Este es un tiempo, hermano, en donde la venida parucía del Señor está a las puertas. Pero qué terrible sería que su venida en secreto, hermano, nos encontrara a nosotros o nos caera como el ladrón en la noche. La Biblia dice que si el hombre de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, no dejaría minar su casa. Entonces nosotros tenemos que estar en el nombre del Señor vigilantes para no permitir que en la venida de Él estemos desapercibidos, sino que podamos saber, amén, gloria a Dios, el Señor viene pronto, yo me voy con Él, yo lo estoy esperando. Así yo sé, como cuando le decían a Eliseo, Eliseo, a Elías se lo van a llevar, y él decía, yo ya lo sé, van a arrebatar a Elías, amén. Entonces nosotros tenemos que estar enterados, nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que la venida del Señor no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Será para los que no están en Él, para los que aunque estaban en Él ya no lo están, ya se alejaron. Aparte de la venida en pública, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces aquí nosotros estamos hablando de la venida en secreto, no pública, donde todo ojo le verá. Eso va a ser en la gran tribulación. Entonces cuando Él ya venga a gobernar, entonces nosotros estamos esperando el momento en el que vamos a ser arrebatados. Miremos otro verso, sigamos acá. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, lo voy a leer hasta el versículo 18, y mire lo que dice acá. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. O sea, que estas palabras o esta palabra o este mensaje o prédica, como usted le quiera llamar, hermano, que nos pueda confortar, que nos pueda alertar, que nos pueda apercibir, que nos lleve a reflexionar, que nos guíe a la verdad y que podamos estar esperando. Porque no podemos dejar, hermano, perdóneme, de recalcarle que cuando el Señor venga, no todos se van a ir con Él. Yo no puedo dejar de recalcar esto. No todos los cristianos se van a ir con Él. No toda la iglesia se va a ir con Él, sino un grupo, la novia, la que haya alcanzado la estatura. Por eso al principio yo le hablé de llamados, escogidos y fieles, que hay una gran diferencia en esa situación. Es como cuando la Biblia dice y habla acerca de que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? Entonces ahí hay tres personajes. Está el justo, el impío y el pecador. Entonces si nosotros estamos en la justicia del Señor, por supuesto, no la nuestra, sino la justicia del Señor, entonces es obvio que el Señor nos va a arrebatar. Entonces aquí, perdóneme que yo venga y le diga que no todos los cristianos se van a ir, sino aquellos que se mantengan fieles. Por eso vuelvo a la carga: llamados, escogidos, fieles. Llamados, atrio; escogidos, lugar santo; pero los fieles, al lugar santísimo. Y ese es el punto por el cual nosotros deberíamos de reflexionar con el mensaje, con la palabra, como cuando les dice el apóstol: por tanto, confortados unos a otros con estas palabras, y ponerse en el camino. Entonces los fieles serán arrebatados. Tenemos que alcanzar una estatura de fieles. Tenemos que pasar de llamados a escogidos hasta llegar a ser fieles.
para poder ser arrebatados, pero también alcanzar una estatura de paz, de santidad delante de Dios. Buscar la paz y la santidad, dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para ver al Señor hay que estar en paz. Por eso este año, el año de la reconciliación, es para poder buscar la paz con todos los que tengamos que buscar la paz, la santidad, para que cuando Él venga podamos ser arrebatados. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque lamentablemente, vuelvo al punto, muchos cristianos se van a quedar a la gran tribulación. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque no mantuvieron sus vestiduras limpias. No mantuvieron sus vestiduras limpias. El Señor lo declaró. El Señor lo ha declarado en la palabra, que el que no tenga vestiduras limpias no va a poder ser arrebatado, hermano. Por eso ahorita es una oportunidad para lavar nuestras vestiduras. La palabra que se nos está predicando, que esa palabra nos confronte, pero que también nos pueda confortar, nos pueda, hermano, guiar a tal punto que podamos vernos y decir: ah, sí, necesito ser limpio, necesito acercarme al Señor, necesito buscar un ministro que el Señor delegó, poder confesarme, poder decirle que no estoy bien y que ore por mí y prepararnos. Es mejor sentir un poco de vergüenza por decir y confesar que estamos caídos, que aparecer en la gran tribulación, o mucho peor, morir sin Dios y aparecer en el infierno. Entonces, en el nombre del Señor, yo tampoco vengo a decir y vengo a decirte cosas contrarias contra ti, no, solo vengo a exponer esta palabra, de lo cual podemos aprovechar y no permitir que esto se dé, sino que venga todo lo positivo, que venga toda la bendición del Señor sobre nosotros y podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Entonces aquí tenemos que tener las vestiduras limpias. Miremos un verso donde el Señor le dice a esta iglesia, mire lo que el Señor le dice aquí le está hablando a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti o vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Mire qué tremendo. Por eso es que hay que recalcar, hermano, que tenemos que buscar la dignidad, tenemos que buscar la justicia, tenemos que buscar la verdad, tenemos que indagar en nosotros mismos y poder vernos y poder decir: no, yo estoy sucio, pero voy a pedir perdón. En esta pandemia yo me ensucié, en esta pandemia me alejé, en esta pandemia yo me acomodé, en esta situación yo ya no estoy bien con el Señor, manché mi vestidura. Entonces venir delante de Dios y pedirle perdón, y el Señor va a ser amplio en perdonar. Gloria a Dios, tenemos al Señor que extiende su cetro de misericordia sobre 1000 generaciones, dice la Biblia. El que esté con ropa limpia, dice, andará con él. Verso 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, vestidos de blanco, porque son dignos. Mire, hermano, qué tremendo. ¿Quiénes se van a ir con el Señor entonces? Los que tengan vestiduras blancas. ¿Quién más? Los dignos, los que hayan alcanzado la estatura.
esos se van a ir con Él. Y eso es lo que estamos tratando de decir, que tú seas parte de esos dignos, que tú seas parte de los que no han manchado. Y si hubieras manchado tu vestidura, hay tiempo. Por eso es que la Biblia dice: les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesús, el justo. Entonces, en el nombre del Señor, no importa lo que haya pasado en tu vida en este tiempo, yo te quiero decir con todo mi corazón y con la convicción y con la palabra verdadera que viene de parte de Dios, no te quedes en tu casa. Vamos a abrir primero, Dios, vamos a abrir. Y si no abrimos, pues acércate a un ministro, a una persona delegada de aquí de la iglesia, y vamos a orar por ti y te vamos a recibir en el nombre del Señor con amor. Pero ahorita es importante que tú puedas reflexionar en esto para que puedas ser arrebatado. Entonces los que se van a ir con el Señor son los que tengan vestidura blanca, los que hayan alcanzado la dignidad. Miremos un verso. Sigamos aquí viendo. Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Aquí me llama la atención porque lo que Juan está diciendo es que podamos permanecer. Porque si no, dice que algunos que no permanecieron en su venida se van a regresar avergonzados a la gran tribulación. En su venida en secreto. Aun cuando fueron salvos y fueron hijos de Dios, pero no permanecieron. Eso es lo que dice aquí. Y como no permanecieron, no se irán con el Señor por no haber permanecido. No permanecieron, no se irán con el Señor. No lo digo yo porque que venga a decir, tú no te irás. No, estoy diciendo cuál es la causa por la cual no se va a ir. Porque no permaneció. Atrás estábamos viendo porque sus vestiduras se mancharon, porque no alcanzaron la estatura de dignos. Usted sabe que para alcanzar una estatura de digno es para poder ser dignos, tenemos que reconocer nuestra condición, tenemos que dejar el orgullo y reconocer que somos necesitados y reconocer que hemos fallado y confesar ante un ministro delante de Dios que hemos fallado. Y el Señor, que es amplio en perdonar, nos va a dar acceso nuevamente y vamos a poder incorporarnos en el cuerpo del Señor. Yo solo te vengo a decir que sí hay esperanza, sí hay una oportunidad gloriosa. Dios es un Dios de oportunidades. Vente, busca y hallarás. Todo el que busca halla, dice la Biblia. El que toca le abren, y al que llama se le va a atender. Entonces, en el nombre del Señor, aprovechemos. No permitamos que en la venida del Señor nos vaya a sorprender como ladrón en la noche, y cuando querramos ir al encuentro de Él, nos vaya a decir no te conozco, y entonces nos regresemos o nos apartemos de Él avergonzados, porque es lo que dice el verso. Y ahora, hijos, permaneced en Él. ¿En quién? En el Señor. Para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Así que podamos estar con confianza. Dice el proverbio, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Si estamos en justicia de Dios, estamos confiados en Él. Y en su venida vamos a tener la seguridad, la certeza, la confianza
que no nos vamos a quedar ni nos vamos a apartar avergonzados, sino que vamos a ser arrebatados. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos permanecido, porque aún en medio de lo que ha pasado, pues hemos estado ahí orando, hemos estado cantando, hemos estado conectándonos, hemos estado aprovechando las predicaciones. Gloria a Dios. Entonces, nos vamos. Miremos otro verso. Primera Juan 2:4. Y el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto que estamos, en esto sabemos que estamos en él. Lo voy a volver a leer, no lo leí bien. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿En qué sabemos que estamos en él? En que guardamos sus mandamientos. Eso nos catapulta a que estamos en él. Para poder estar en él debemos guardar su palabra. Para poder ser arrebatados hay que estar amándole, hay que guardar su palabra. Guardar la palabra no es esconder como lo hizo aquel que le dieron el talento. Le dieron el talento y lo enterró, lo escondió. Cuando el Señor vino, no pudo producir, sino que lo tenía enterrado. Lo materializó, se volvió terrenal. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que guardar los mandamientos no es esconderlo, sino que es atesorar, valorar lo que el Señor nos ha dado, la palabra, ponerle importancia a lo que el Señor nos dio. Para nosotros los que predicamos, el Señor nos dio este privilegio de poder ministrarle la palabra. No hemos cesado, lo hemos estado dando a conocer, hemos estado guardando la palabra, le hemos estado predicando, hemos estado invirtiendo para poder llegar a usted de una manera más, cada día perfeccionarlo. Porque anhelamos y deseamos que a usted le pueda llegar el mensaje lo más claro posible, lo más fácil también. Entonces hay que darle la importancia que se merece. También hay que obedecer los mandamientos del Señor. Dice aquí que el que obedece los mandamientos del Señor y ama los mandamientos del Señor, pues ha sido perfeccionado en el amor. Y eso lo identifica como alguien que sí está en Él, como alguien que sí está en obediencia y que camina en el Señor. Usted sabe que el Señor prometió que el que guarde sus mandamientos, el que guarde su palabra, el Señor lo va a guardar de la prueba que viene. Viene una prueba cardíaca, viene un juicio, viene una situación, hermano, en la que ni esta pandemia ni nada lo que ha sucedido le va a poder rebasar. Vienen cosas peores. Y no digo esto ni para meterle temor, ni para venir y desearle eso. No digo eso por eso, sino que la Biblia lo dice. Pero antes de, el Señor quiere que nos preparemos. Antes de, el Señor manda la bendición. El Señor no va a hacer nada, dice, en la tierra, si primero no se lo va a dar a los profetas. Nosotros le estamos profetizando la palabra, que es la palabra profética más segura, la Biblia. La Biblia dice también que el que guarda la palabra de Dios, ama a Dios, está en Dios. Pero también el que guarda la palabra no morirá jamás. Así que pase lo que pase, no nos va a afectar. Aunque estos hayan disparado directo a golpear la iglesia, a golpear, incluso a cambiar las leyes
hermano amado, para que cese la ofrenda y el sacrificio. Gloria a Dios, porque la ofrenda y el sacrificio no ha cesado. Le hemos ofrendado nuestra vida a Dios, le ofrendamos nuestro tiempo, le ofrendamos este momento para poder dar la palabra. No ha cesado. Alguna gente cesó de ofrendar y de sacrificarse para el Señor, pero los que hemos entendido la palabra, la Biblia dice que el pueblo que conoce a Dios actuará. Que si los cimientos vienen a ser quitados y el justo los vuelve a poner. Entonces, en el nombre del Señor, guardemos su palabra, apreciemos su palabra, guardemos sus mandamientos, valoremos, congreguémonos, prendamos nuestro televisor, el celular, yo no sé, computadora, lo que sea, conectémonos, aprovechemos este privilegio glorioso, porque también hay promesas gloriosas. Seremos arrebatados, pasaremos de muerte a una vida eterna. Miremos un verso. Avancemos por el tiempo. Perdón. Le voy a leer este verso acá. Mire lo que dice este verso. Primera Juan capítulo 2 versículo 4. Este ya lo había leído, perdón. Entonces sigamos acá. Le voy a leer este verso. Mire lo que dice este versículo acá. Génesis 5:24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mire, hermano, este pasaje es impresionante. Yo creo que todos conocemos este pasaje y nos gozamos de cómo Dios, hermano, caminó con Enoc y cómo Enoc caminó con él, porque era doble vía. Y cómo Enoc de alguna manera se mantuvo en una dimensión en la que, hermano, no se apartó del ritmo de caminar con el Señor. Y en algún momento desapareció, el Señor lo arrebató, se lo llevó. Eso es lo que dice aquí. Y Enoc, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios lo arrebató. Vuelvo a la carga. Dios está a punto de arrebatar a sus fieles. Dios está a punto de arrebatar a los que le amamos. Dios está a punto de arrebatar a la novia. Dios no es que quiera que todo el mundo se quede, sino que la Biblia lo dice. Yo no quiero eso, por eso estamos predicando, para que todo el que escuche se salve, se arrepienta, se ubique y que se aperciba, y que cuando el Señor venga no lo sorprenda como ladrón en la noche. Entonces Enoc caminó con Dios, y en este tiempo, así como Enoc, que es la figura, que es la parábola viviente, hermano, en la que nosotros podemos ver que así como le pasó a Enoc, nos puede pasar a nosotros si permanecemos. Aquí los dos tuvieron interacción. Dios caminó con él y Enoc también con él. Entonces quiere decir que Enoc guardó su palabra. Él guardó la palabra, la puso por obra. Él le puso importancia a la palabra. Y entonces vino el Señor cuando vio sus actitudes, su testimonio, lo arrebató. Y vuelvo al punto. El Señor viene por una iglesia que esté limpia, por una iglesia que tenga las vestiduras blancas. Porque para eso sirve la palabra, para blanquear, para lavar. La palabra es figura del agua. O el agua es figura de la palabra, es lo mismo. Entonces vuelvo al punto, el Señor viene por una iglesia que esté limpia, una iglesia pura, una iglesia sin manchas, sin arrugas, una iglesia que esté enferma de amor o ardiendo en el amor de Dios. Eso es lo que el Señor, hermano, anhela, desea. Esos son los que van a calificar para irse. Por eso vuelvo al punto, no todos van a estar ardiendo de amor. No todos van a estar amando al Señor, no todos van a estar guardando la palabra, aunque eso es lo que el Señor anhela y desea. Los que guardamos su palabra, hermano,
esa misma palabra nos va a limpiar, nos va a lavar, porque vuelvo al punto. La palabra es la que limpia. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces la misma palabra nos va a limpiar, la misma palabra nos va a purificar. Si la guardamos, si la valoramos, si la atesoramos, si la ponemos por obra. Si la guardamos y hacemos todo eso, es la manifestación o la manera en la que nosotros vamos a poder identificarnos con el Señor que le amamos. Pero eso, hermano, tiene que estar en nuestro corazón. Por eso Enoc es un ejemplo. Enoc es un ejemplo aquí. Que así como el Señor lo arrebató, así el Señor nos quiere arrebatar hoy. Avancemos porque el tiempo se me fue. Miremos estos últimos versos que me quedan acá. Génesis 5. Génesis 5, 24. Génesis 5, 24 dice: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. Perdón, tengo un problema aquí. Mire lo que dice, mejor vamos a cambiar, este versículo ya lo había visto. Miremos Hebreos capítulo 11, verso 5. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que en este versículo la Biblia dice que Enoc guardó la palabra. Miremos el versículo acá. Hebreos 11, 5. Dice de la siguiente manera: por la fe Enoc fue trasladado al cielo, por la fe, para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es agradar al Señor. Mi amado hermano, hermana, novia del Señor, amada, agrademos al Señor. Agradémosle. Guardemos, atesoremos, pongamos por obra la palabra. Demos el testimonio como lo dio Enoc, un testimonio viviente, hermano. Aquí podemos ver cómo Enoc alcanzó ese nivel, que lo pudieran arrebatar, que lo pudieran trasladar de la tierra al cielo. Entonces aquí andemos en la verdad del Señor, guardemos su palabra, valoremos su palabra, hermano, obedezcamos su palabra, pues entremos en la obediencia. Algo que nuestro apóstol nos ha estado diciendo es que nos sujetemos unos a otros, que dejemos de andar averiguando quién es el más grande, quién es el más pequeño. Mire, hermano, si a mí me llamaron para pastorear, yo me voy a sujetar a mi apóstol, a mi pastor Antonio cuando viene aquí a cubrirme. Yo me voy a sujetar a él, y usted se va a sujetar a su cobertura hasta llegar a su pastor. O sea que este tiene que ser un orden, hermano, pero una manifestación de obediencia, de amor hacia el Señor, con el único anhelo y deseo de poder agradarlo. Y si lo agradamos y damos un buen testimonio, pues seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Ahora yo digo algo: ¿por qué le arrebataron el reino a Saúl? Por desobediente. Y se lo dieron a David. ¿Por qué le arrebataron también el reino a Israel y se lo dieron a la iglesia? Por la desobediencia. ¿Por qué expulsaron a Adán y a Eva del dominio que tenían en el huerto? Por desobediencia. O sea, la desobediencia, hermano, es un enemigo. La desobediencia es un camino peligroso. No podemos andar ahí. Si queremos ser arrebatados, tenemos que andar en obediencia. Sujetémonos. No perdamos la comunión con el Señor como le pasó a estos. Mantengámonos en comunión.
Si obedecemos a nuestros pastores, hermano, yo te aseguro, si obedecemos a nuestro apóstol, a los profetas, a todos los que el Señor estableció como cabezas, a los diáconos, a los ancianos, si nosotros somos obedientes, vamos a ser arrebatados, porque eso nos lleva a una dimensión de humildad. Y cuando somos humildes, el Señor nos lleva. Y el Señor no desprecia un corazón contrito y humilde. Y Pedro decía, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Dios los exalte, Dios los arrebate, Dios se los lleve, los traslade de aquí, de la tierra al cielo. Miremos otro verso y aquí paramos. Mire lo que dice este verso. Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Así que aquí está bien claro esto, hermano. Si estamos guardando la palabra, si estamos atesorando, si estamos valorando, si la estamos estimando, si la estamos obedeciendo, estamos cumpliendo, hermanos, seremos arrebatados, seremos de los que se van con el Señor en el arrebatamiento. Por favor, cuando Él venga en su venida en secreto, no te vas a quedar, porque has atesorado, porque has puesto por obra, porque le has dado importancia, te has conectado, has estado ahí. Si no has estado, hoy se puede, hay tiempo, hay oportunidad. Pero en el nombre de Jesús, que sea un rema en tu vida, para que cuando el Señor venga te encuentre haciendo así. Porque necesitamos estar con el Señor, hermano. Necesitamos ponernos a cuenta. Si no guardamos la palabra, nos vamos a quedar y eso va a ser espantoso. Entonces, hoy en el nombre del Señor yo te quiero decir, atesora la palabra. Obedece la palabra. Lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar, solo lo voy a corregir. Guardemos la palabra de Dios. Atesorémosla, démosle la importancia, pongámosla por obra. Hay que obedecerla, poniéndola por obra, hay que cumplirla, para que en su venida podamos ser arrebatados. Entonces hoy en el nombre de Jesús quiero hacer una oración. Ya con todo esto que yo te vine platicando, quiero orar y quiero con todo mi corazón, anhelo que esta palabra pueda trabajar tu vida. Y no solo tu vida, sino también a tu familia. Entonces déjame orar. Y mientras tú estás ahí, hacemos esta oración. Y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor venga, nos arrebate, nos encuentre ministrados y que podamos reflexionar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, ser arrebatados en esa venida en secreto. Pero antes de eso también anhelamos que nuestra vestidura pueda estar limpia. Anhelamos, Señor, que todo nuestro ser esté agradando tu corazón. Anhelamos, Señor, que tu palabra, Padre, la podamos cumplir, pero andar en obediencia, Señor, por favor. Y yo te vengo suplicando por aquellos, Señor, que en algún momento, Señor bendito, no pudieron, Señor, mantenerse de pie en este tiempo tan difícil,
pero que todavía hay una oportunidad. Yo oro, hoy hago una oración a favor de estos hermanos que en este tiempo, Señor, pudieron haberse alejado y de alguna manera hasta ensuciaron su vestidura, pero yo hoy en el nombre de Jesús me presento ante ti, Padre, a interceder, a suplicarte que ellos, Señor, puedan venir a tu presencia en esta hora, Señor, y venga un borrón y cuenta nueva sobre sus vidas, venga el perdón, venga la limpieza, y que de hoy en adelante sean dignos de poder escapar de lo que viene, y que puedan, Señor, ser perdonados, porque tú eres amplio en perdonar a todo aquel que se humilla. Tú no desprecias un corazón contrito y humillado, dice tu palabra. Entonces hoy en el nombre de Jesús vengo declarando bendición, vengo declarando perdón, vengo declarando salvación, vengo declarando que hay una oportunidad en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu amada, bendice la palabra que hoy ha sido trasladada a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, auxílianos a poder permanecer en ella, para que no seamos hallados, Señor, o que en tu venida sea como el ladrón en la noche, sino que podamos estar, Señor, vigilando y alertas, porque tú, Señor, estás cerca. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga.